Seguimos con más Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos acompañen en Conexión B. Hoy, viernes 29 de julio, narraré una historia que tiene que ver con un gran artista plástico de la pintura y la fotografía mexicana, que además contribuyó con su talento al agroarte del campo Cotaxtla. Algo raro, pero ahorita lo vamos a explicar. Estoy hablando del maestro Carlos Jurado, originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nació en 1927. Inició estudios de pintura en La Esmeralda en 1944 y en 1951 empezó a trabajar en zonas indígenas produciendo materiales de enseñanza precisamente para divulgar y comunicar alguna información de naturaleza agropecuaria para la gente de estas zonas indígenas. Ocupó diversos cargos, uno de ellos fue la dirección de una parte de las licenciaturas de la Universidad Veracruzana, principalmente el tema de la fotografía, una licenciatura que creo que es la primera que se establecía en México. El maestro Carlos Jurado formó parte del Departamento de Divulgación Agrícola de la Oficina de Estudios Especiales de la Fundación Rockefeller entre el 52 y 1960, historia que se desconocía. Fue a raíz de 1994 cuando a un servidor me llegó una carta del doctor Gregorio Martínez Valdés, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, quien en 1954 al 60 estaba como investigador del área de divulgación en el campo Cotaxtla. Después se fue precisamente a este centro internacional para seguir su trayectoria profesional precisamente a nivel mundial. Esta carta venía acompañada de dos fotografías donde se observaba la entrega de una pintura en óleo precisamente de tu bisabuelo, don Juan Malpica Silva, Jorge, por parte de los investigadores de Cotaxtla. Esta pintura fue realizada por el maestro Carlos Jurado, tarea que le solicitó el ingeniero Abdo Magdú Méndez, quien era jefe de divulgación en ese entonces en el campo Cotaxtla, y fue con el motivo de agradecer el apoyo al periódico El Dictamen en la difusión científica de aquellos resultados de investigación agrícola precisamente que se iba generando. Esto fue un momento muy importante porque fue a raíz del fallecimiento de don Juan Malpica en mayo de 1960, y precisamente con ese motivo se hizo esta pintura, y ahí es donde aparece en la historia el profesor Carlos Jurado. Durante esta entrega estuvieron presentes familiares y obviamente personal del dictamen, y esto ocurrió en la calle Lerdo de Veracruz, en donde eran antes las instalaciones del periódico. Debo resaltar la presencia del profesor Alfonso Valencia Ríos, de quien seguramente aquí en Veracruz muy conocido, precisamente un periodista que tenía una gran memoria y que me tocó de alguna manera tener pláticas con él. Y bueno, finalmente esta pintura fue rescatada y está actualmente en las oficinas directivas del Dictamen de Veracruz. La obra de Carlos Jurado en el ámbito agrícola, ¿en qué consistía? Bueno, él formaba parte de los diseñadores de los folletos y de aquel material didáctico que era de enseñanza agrícola en esa época, porque había que darle algún material de consulta para precisamente a los agricultores. Y esto fue precisamente su talento que dejó huella en este sector, que difícilmente se pensaría que el arte no tiene nada que hacer ahí, pero hay personajes como el caso del maestro Jurado que hicieron que la agricultura y la ciencia lo inspiraran en un campo innovador, Jorge. No, pues como siempre, Paco, qué buenas historias nos traes y sobre todo estas historias a mí me llenan de orgullo porque tienen que ver directamente pues con mi pasado, con mis antecesores y que bueno, pues como ya lo hemos comentado, seguimos todavía dedicándonos a lo mismo, al periodismo, ya como quinta generación de periodistas. Me da muchísimo gusto poder escuchar estas historias y sobre todo, como ya también lo hemos comentado anteriormente, que nos has traído estos relatos, Paco, que seguimos ahora nosotros, nos está
tocando y llevar a cabo esta difusión y esta promoción de las actividades agropecuarias a través de estos espacios, situación que me da muchísimo gusto poder seguirlo haciendo y poder seguir colaborando y poniendo nuestro grano de arena en el campo mexicano y obviamente el campo veracruzano, Paco. Pues sí, Jorge, y mucho de esta emoción de buscar estas historias ha sido motivada por este diseño de programa que tú llevas, que precisamente es de investigación, de análisis, de reflexión. Y la verdad nunca me había enfocado a este tipo de asuntos, siempre con el ámbito técnico. Y bueno, continuando con esta historia, pues ahí buscando más información de este señor, de este personaje artístico. También trabajó en el área de cinematografía y continuó en el área de agrocapacitación, precisamente con especialistas de esa época, el ingeniero Delbert Meiren, que era un asesor de la Fundación Rockefeller en comunicación rural, y dos grandes también de la agronomía, que fue el ingeniero Leonardo Jiménez, ya fallecido, y el ingeniero Aldo Magdú. Él precisamente es el que le entrega a tu bisabuelo este cuadro del profesor Carlos Jurado, y el ingeniero Aldo Magdú todavía está con nosotros y vive allá en Mérida, Yucatán. Posteriormente, el maestro Jurado continuó con su trayectoria artística, se dedicó ya a otro ámbito, se fue a las técnicas de la fotografía, lo cual lo hizo merecedor de diferentes reconocimientos y ocupó diversos puestos en su camino, al cual le ayudó a muchas generaciones, inclusive algunos lo reconocieron como el alquimista del arte. Fue fundador del primer Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en 1978 y también fundó en el puerto de Veracruz los talleres libres de artes plásticas en 1981. Seguramente alumnos y colegas de él no sabían que el maestro Carlos Jurado había estado en la parte medular de la investigación agrícola. Jorge, para elaborar esta historia me tuve que apoyar con historiadores. Yo le agradezco al doctor Horacio Guadarrama, parece que es conocido también tuyo y de licenciado Azueta. Él es investigador de la Universidad Veracruzana, quien nos hizo los contactos con algunos alumnos del maestro Jurado y ya después con los familiares quienes viven en Nueva York. Y Jorge, ¿cómo es el destino? El maestro Jurado fue contratado por la Oficina de Estudios Especiales del en ese entonces, así se llamaba, hoy es el INIFAP, pero realmente era a través de la Fundación Rockefeller de Nueva York, y ahora los familiares viven ahí cerca de donde fue de alguna manera su vinculación con el ámbito agropecuario. Eso ocurrió allá por la década de los 50. Fíjate que yo tuve oportunidad de platicar hace unas semanas con la esposa e hija del profesor Carlos Jurado. Me comentaron que desconocían esta parte de la vida del maestro Jurado por el campo de la investigación agrícola. Todos los primeros folletos que todavía tenemos ahí en el campo de maíz, de frijol, de hortalizas, y que también fueron, pues de alguna manera, el vínculo para enseñarle a los agricultores y ganaderos la ciencia, tuvieron que ver con la creatividad del maestro Jurado. O sea, él le echó ahí todo su talento en el diseño de ese entonces, unos folletos que son prácticamente unas obras de arte. Ya tendré oportunidad de compartirte, Jorge. El maestro Carlos Jurado falleció el 30 de noviembre del 2019 en la Ciudad de México. Fíjate, pasaron 62 años para dar a conocer nuevamente este suceso de esta entrega de la pintura elaborada por Carlos Jurado para reconocer a don Juan Malpica Silva, quien consideramos como el primer impulsor del periodismo agrocientífico del trópico mexicano, lo cual lo hizo a través del periódico El Dictamen de Veracruz, donde tuve la oportunidad de tener en algún momento oportunidad también de escribir. Cuando me llegó esta carta en 1994 que hacía mención de este evento de reconocimiento que involucraba personajes que hicieron historia rural, sabía que algún día entendería por qué el destino me colocó en la misma oficina que ocuparon precisamente estos grandes de la divulgación y el arte agrícola en el campo Cotazla, Jorge. Pues como siempre, fascinantes historias, los relatos que nos traes, Paco, y me gusta mucho esta, esta forma en que los estás trabajando desde la parte técnica, pero también la parte vivencial, conocer todos los personajes y todas estas grandes luminarias, porque hay que decirlo tal cual, que han aportado tanto a distintos ámbitos, pero relacionados directamente
con el campo. Pues excelente, Paco, muchísimas gracias. Sí, Jorge, y hoy nos están escuchando en Nueva York Miriam Chichay y Sinsuni, que son esposa e hija de Carlos Jurado, y en Mérida está el ingeniero Anton Mantú, con sus 86 años, nos está escuchando. Un gran saludo a través de Conexión B. Jorge, el ambiente tropical, los cultivos y los agricultores, supongo que inspiraron a Carlos Jurado. Fue un gran honor que su mente y manos moldearan el campo artístico del Campo Cotazlán. Buenas agrotardes. No, excelente, Paco, como siempre, un gran honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos con más.